En este video vamos a tratar brevemente sobre el Devachan de los hindúes. Este es un espacio que puede ser equivalente a los cielos de los cristianos y a otro tipo de cielos de otras religiones. Para el efecto nos vamos a regir por los estudios presentados en un libro llamado La Sabiduría Antigua, de la filósofa inglesa Anna Besant. Esta señora fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante muchísimos años. De sus conferencias y conversaciones fueron publicados más de 300 libros. También debemos decir que la Sociedad Teosófica fue fundada a fines del siglo XIX por la también filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella era experta en religiones comparadas, era experta en símbolos, era experta en el estudio de la religión hinduista y escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, en la que ella da las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones, de las religiones exotéricas, pues estos están encriptados, son simbólicos. Esas claves son muchísimas, las principales son la cosmológica, la antropológica, que es quizá la más famosa, donde ella describe con lujo de detalles las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, donde el hombre evoluciona durante millones de años a través de reencarnaciones sucesivas. También habló mucho de la clave cosmológica, de la clave matemática, de la clave mística, etcétera, etcétera. Ella era pues una experta que trajo a Occidente la mayoría de los conocimientos esotéricos del hinduismo. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Anna Besant sobre el cielo según los hindúes. Dice el Devachan. Devachan es el nombre que se da al cielo en el tecnicismo teosófico. Traducir literalmente significa morada luminosa o morada de los dioses. Es una región especialmente protegida del plano mental, de la que están excluidas por completo la tristeza y el mal por las altas inteligencias espirituales que presiden la evolución humana y en la que residen tras el cumplimiento de las estancias en el Kamaloka, o sea, el infierno o el purgatorio de los hindúes, los seres humanos despojados de sus cuerpos físico y astral. Es pues un estado donde se llega después de haber desechado estos dos cuerpos. La existencia devachánica comprende 2 períodos. El primero transcurre en los 4 subdivisiones inferiores del plano mental, donde el pensador conserva su cuerpo mental y permanece condicionado por él, en tanto que dura la asimilación de los materiales reunidos con la ayuda de ese cuerpo durante la vida terrestre que acaba de pasar. La segunda etapa se desarrolla en el mundo sin forma, entre comillas, donde el pensador, desembarazado de su cuerpo mental, goza sin trabas de la vida que le es propia, en la plena conciencia y conocimiento a que ha llegado. La duración total de la estancia en el Devachan depende de la calidad de los materiales propios para la existencia devachánica, acopiados por el alma durante su vida terrestre. La recolección de los frutos destinados a consumirse y a asimilarse en el Devachan comprende todos los pensamientos, todas las emociones puras engendradas durante la vida terrena, todos los esfuerzos intelectuales y morales y todas las aspiraciones de este mismo orden, todos los recuerdos del trabajo útil efectuado en los proyectos ideados para el servicio de la humanidad. En una palabra, todo lo que es susceptible de convertirse en facultades mentales y morales a fin de ayudar a la evolución del alma. Ni uno solo de esos esfuerzos se pierde, por débil y efímero que haya sido, pero las pasiones egoístas y brutales no tienen allí ningún tipo de cabida, porque no se encuentran materiales adecuados para su expresión. Además, todo el mal de la existencia pasada, aunque hubiese preponderado sobre el bien,
no puede impedir la recolección del bien que se ha sembrado, por poco que haya sido éste. La escasez de cosecha puede abreviar la vida celeste, pero el hombre más depravado, si tuvo una leve aspiración al bien, si experimentó el más mínimo movimiento de ternura, tendrá el Devachan un periodo de existencia donde el germen del bien anhelado y la chispa del bien efectuado se desenvuelva en una tenue llama. En otras épocas, cuando los hombres sentían el deseo del cielo y regulaban su vida con objeto de saborear más delicias, la estancia devachánica era muy larga y duraba a veces millones de años. En la época presente, el espíritu humano se apega tanto, tan persistentemente a las cosas terrenas y tiene tan pocos pensamientos elevados que el periodo devachánico ha quedado reducido a un corto periodo. Así que de un modo análogo, la estancia en las regiones superior e inferior del plano mental es respectivamente proporcional a la suma de pensamientos realizados en los cuerpos causal y mental. Todos los pensamientos pertenecientes al yo personal, a la vida que acaba de extinguirse, con sus ambiciones, intereses, afectos, esperanzas y temores, todos esos pensamientos se desarrollan en la esfera devachánica, donde las formas subsisten todavía, mientras que los pensamientos que pertenecen al mental superior, a las regiones de la inteligencia abstracta e impersonal, se desenvuelven y asimilan en la región devachánica, o sea, en la región sin forma, entre comillas. La mayoría de los hombres no hace más que entrar en esta región sublime para salir de ella inmediatamente. Algunos pasan allí gran parte de su existencia celeste y otros permanecen casi la totalidad de esa existencia. Antes de entrar en los detalles y pormenores, fijaremos algunas de las ideas fundamentales que regulan la existencia devachánica. Aunque éste difiera hasta tanto de la vida física, que toda acción corre el riesgo de extraviar por su misma rareza, y las gentes vulgares se fijan tan poco en su vida mental, aun en la vida de sus cuerpos físicos, que ante la descripción de la vida mental fuera de él, pierden toda noción de realidad y les parece estar en el mundo de los sueños. En primer término, conviene fijar la idea de que la vida mental es infinitamente más intensa, activa y más cercana a la realidad que la vida de los sentidos. Lo que tocamos, oímos y gustamos, todo lo que hacemos aquí abajo, es mucho menos real que las cosas que percibimos en el Devachan. Pero aún en este estado no vemos las cosas tales como son, pues cúbrelas todavía dos velos. Nuestro sentimiento de la realidad en este mundo es totalmente ilusorio. No conocemos los objetos ni los seres tales como son, sino tan solo las impresiones producidas por ellas en nuestros sentidos y las conclusiones, erróneas con frecuencia, que nuestra razón deduce del conjunto de esas impresiones. Póngase frente a frente la idea de un mismo hombre que tienen de su padre, su amigo íntimo, la mujer amada, su rival en los negocios, su mejor amigo y un conocido casual, y se verá cuánto difieren esas imágenes. Cada cual puede suministrar únicamente la imagen o impresión producida sobre su propio espíritu, y cuánto difieren esas impresiones de lo real visto en su integridad por los ojos que penetran todos los velos. Así que de nuestros amigos conocemos la impresión que producen sobre nosotros, y esa impresión está estrictamente limitada por nuestra facultad de percibir. Un niño, por ejemplo, puede tener por padre a un gran hombre de Estado, lleno de proyectos sublimes, pero ese guía los destinos de una nación. Solo es para él su más divertido compañero de juego y el más seductor narrador de consejas. Así que vivimos en la ilusión, pero tenemos el sentimiento de la realidad y esto basta para contentarnos. En el Devachan, sin embargo, estaremos todavía rodeados de ilusiones, pero próximas, en 2 grados a la realidad, como acabamos de decir, y allí también tendremos un sentimiento de la realidad que nos satisfará completamente.
Y añade la señora Visan, las ilusiones terrestres no quedan desvanecidas, por lo tanto, en el cielo inferior, sino disminuidas, y el contacto de los seres en esta región es más real y más inmediato. No hay que olvidar en efecto que este cielo forma parte de un vasto sistema de evolución y que en tanto que el hombre se encuentra su yo real, su propia realidad le sujeta a las ilusiones. Un hecho contribuye, sin embargo, a darnos el sentimiento de realidad en la vida presente y el de la realidad cuando estudiamos el Devachan, y es el siguiente, que consideramos la vida terrestre en sí misma, sometidos como estamos a toda la fuerza de sus ilusiones, mientras que contemplamos el Devachan desde el exterior, libres por el momento de Maya. En el Devachan se invierten las condiciones, y los que se encuentran en él sienten que únicamente su vida es real, y que la vida terrestre es un tejido de ilusiones y de engaños. En una palabra, están menos apartados de la verdad que quienes desde la tierra denigran su morada celeste. Hemos de notar que el pensador, revestido exclusivamente de su cuerpo mental, cuyos poderes puede utilizar libremente, manifiesta la naturaleza creadora de esos poderes en una medida imposible de concebir en el plano físico. El pintor, el escultor, el músico tienen en la tierra su exquisita belleza y crean sus visiones por la fuerza de su pensamiento, pero cuando tratan de encarnar su sueño en los materiales groseros de la tierra, la obra queda muy por debajo de la creación mental imaginada. El mármol es demasiado rígido para expresar la forma perfecta y el color muy pálido para reflejar la perfecta luz. Pero en el cielo, todo lo que el artista piensa se plasma directamente en forma, porque la materia delicada y sutil del mundo celeste es la misma sustancia mental, el medio en que trabaja normalmente la inteligencia limpia de la pasión, y esa materia toma forma a la menor vibración del pensamiento. Se sigue de ahí que en realidad cada hombre crea su propio cielo y que puede acrecentar indefinidamente la belleza de lo que lo rodea, según la fuerza y riqueza de su inteligencia, y así, a medida que el alma desarrolle sus facultades, su cielo se hace más delicado y más exquisito. Ella misma crea todas sus limitaciones, y a medida que gana en profundidad y expansión, su cielo se agranda y es más profundo. Si el alma es débil, egoísta, pobre y mal desarrollada, la vida celeste participa de ese carácter mezquino, aunque representa siempre lo que de mejor hay en su alma, por mediano que sea. Pero a medida que el hombre evoluciona, su vida en el Devachan es más completa, más rica, más real. Las almas elevadas entran en relación más íntima y su comunicación es sin cesar más libre y más profunda. Por el contrario, una vida terrestre mezquina, vana e inútil tiene por consecuencia en el Devachan una existencia relativamente mezquina e incolora, subsistiendo solo en ella los elementos morales y mentales. No podemos tener más de lo que somos, y nuestra cosecha es proporcional a nuestra siembra. No os engañéis, nadie se burla de Dios, porque lo que el hombre haya sembrado, eso, ni más ni menos, cosechará. Así que nuestra indolencia, nuestra avidez, quisieran cosechar donde no sembramos, pero en el universo, en el mundo de la ley, la buena ley, misericordiosamente justa, da a cada uno el exacto salario de su trabajo. Así que en el Devachan estaremos dominados por las impresiones e imágenes mentales que nos formamos de nuestros amigos. En torno de cada alma se presentan aquellos a quienes amó sobre la tierra, porque la imagen de un ser amado, conservada intacta en el fondo del corazón, viene a ser en el cielo un compañero real y vivo para el alma. No cambian aquí los que hemos amado, serán para nosotros ni más ni menos los que fueron aquí abajo. Por la fuerza creadora de nuestro pensamiento, en el Devachan modelamos en sustancia mental la apariencia externa de nuestros amigos, tal como afectó a nuestros sentidos aquí en la tierra. Lo que solo era para nosotros en el mundo físico una imagen mental subjetiva, viene a ser en el cielo
una forma objetiva en sustancia mental viva que reside en nuestra propia atmósfera mental. Y lo que era vago aquí abajo toma intenso y vivo aspecto. ¿Y qué decir de la verdadera comunión del alma con alma? Es más íntima, más próxima, más amante que todo lo que conocemos en la tierra, porque como hemos visto, en el plano mental no hay barreras entre las almas. La realidad de la comunión de las almas es allí proporcional a la realidad de la vida de las almas. La imagen mental de nuestro amigo es nuestra creación. Su forma es tal como la que conocimos y amamos, y su alma se manifiesta la nuestra a través de esa forma según el grado de simpatía que exista entre sus vibraciones respectivas. Ahora bien, ningún contacto es posible con los que hemos conocido en la tierra. A nuestras relaciones solo fueron las del cuerpo físico o del cuerpo astral, si no hay acuerdo en la vida interior entre ellos y nosotros. Por esto en el Devachan no puede penetrar ningún enemigo, pues únicamente el acuerdo simpático de los espíritus y de los corazones une allí a los hombres. La separación del corazón y de la inteligencia implica separación en la vida celeste, pues nada inferior al corazón y a la inteligencia puede encontrar excepción en ella. Con aquellos que nos adelantan en su evolución, nos ponemos en contacto en cuanto podemos comprenderlos. Las inmensas regiones de su ser se extienden fuera de nuestro alcance, pero todo lo que podemos alcanzar está en nosotros. Además, esos hermanos mayores pueden ayudarnos y nos ayudan efectivamente en nuestra vida celeste bajo condiciones que vamos a considerar. Nos ayudan a ascender, nos elevan hasta ellos y nos colocan en situación de recibirlos. No hay pues en el cielo separación de tiempo ni de espacio, pero hay separación por falta de acuerdo entre espíritus y corazones. Vivimos pues en el cielo con todos los que amamos y admiramos, y el grado de nuestra comunión con ellos lo determinan los límites de nuestra capacidad y de la suya si estamos más avanzados. Nos volvemos a encontrar bajo las formas en que los amamos sobre la tierra y con el recuerdo perfecto de nuestras relaciones terrestres, porque el cielo es florescencia de cuanto no pudo florecer en la tierra. Los amores frustrados y tibios de esta vida se desarrollan allí con vigoroso poder. Como la comunión es directa, no pueden equivocarse ni de palabra ni de pensamiento. Cada uno ve el pensamiento que crea su amigo, o por lo menos todo lo que es asequible de pensamiento. Y agrega la señora Visan, el Devachan, el mundo celeste, es una mansión de felicidad y de dicha inefable, pero es también algo más que eso, algo más que un reposo para el peregrino fatigado, pues allí se produce la elaboración y asimilación de cuanto tiene valor real en las experiencias adquiridas por el pensador durante su vida. Todas las experiencias se meditan dilatadamente y se transforman de manera gradual en facultades morales y mentales, en poderes adquiridos con los que el hombre volverá a la tierra en su próxima encarnación. No asimila el cuerpo mental el recuerdo de lo pasado, porque este cuerpo desaparecerá cuando le llegue la hora. El recuerdo subsistirá solo para el pensador que atravesando este pasado sobrevive inmortal. Ahora bien, las experiencias pasadas se transforman en aptitudes mentales, de suerte que si un hombre ha estudiado con profundidad un problema, el efecto de su trabajo será la creación de una facultad especial que le permita profundizar sin esfuerzo semejante cuestión cuando se le ofrezca coyuntura en una encarnación venidera. Nacerá así con aptitudes especiales para tal género de estudios y estará seguro de triunfar fácilmente. Todo lo que ha pensado el hombre sobre la tierra se utiliza así en el Devachan. Cada aspiración se transforma en poder. Todos los esfuerzos estériles se convierten en facultades y en aptitudes. Las luchas y las derrotas son materiales para bajar los instrumentos de victoria, y los sufrimientos y los errores son como brillantes y preciosos metales que se transformarán
en voluntades sabias y justas. Los proyectos de beneficencia que la fracasaron por falta de poder y de habilidad se elaboran por el pensamiento en el Devachan, ejecutándose, por decirlo así, detalle por detalle, desarrollándose bajo formas de facultades de la inteligencia, poderes y habilidades necesarias. Semejantes facultades se utilizarán en una vida futura sobre la tierra, cuando el estudiante aplicado renazca como genio y el devoto como santo. Así pues, la vida celeste no es un simple sueño, ni un paraíso oriental de molicie y abandono, sino un estado donde la inteligencia y el corazón se desenvuelven libres de las materias groseras y de los cuidados triviales de la tierra, y el estado en que forjamos las armas para asegurar nuestro progreso futuro tras los rudos combates terrestres. Cuando el pensador ha consumido en su cuerpo mental todos los frutos de la vida terrestre, debido a la actividad de ese cuerpo, lo abandona para vivir sin trabas en su propia residencia. Todas las facultades mentales que encontraban expresión en los niveles inferiores del plano mental se retraen al interior del cuerpo causal, de la misma manera que los gérmenes de la vida pasional se absorbieron en el cuerpo mental cuando éste abandonó el cascarón astral, y su disolución en el Kamaloka, el famoso purgatorio infierno cristiano. Todas las energías mentales y pasionales se eclipsan un instante en el cuerpo causal, como fuerzas latentes, faltas de materias en que manifestarse. Así pues, el cuerpo mental, la última vestidura temporal del verdadero hombre, se disgrega entonces, y sus materiales se reintegran en el océano común de la materia, de donde fueron sacados en el último descenso del pensador. Así, el cuerpo causal solo subsiste como receptáculo y tesoro de cuanto ha sido asimilado en la vida pasada. El pensador, cumplido uno de los ciclos de su gran peregrinación, reposa por un momento en su región natal. En este instante, su estado consciente depende por completo del grado de evolución conseguido. En las primeras fases de su vida, el pensador no puede sino dormir inconscientemente, dejar los cuerpos que le servían de vehículos en los planos inferiores. Su vida palpita dulcemente en él, asimilando algunos resultados, casi insignificantes, de su existencia terrestre, que pueden entrar en sus sustancias, pero no tiene conciencia de lo que le rodea. Ahora bien, a medida que progresa, este periodo de su vida adquiere más importancia y ocupa una parte más considerable de su existencia terrestre. Y añade la señora Visan, adquiere conciencia de sí, y por consiguiente de lo que le rodea, del no yo, y la memoria le presenta todo el panorama de su vida a través de las edades pasadas. Ve las causas que en última existencia terrestre produjeron sus efectos, y estudia las nuevas causas que ha engendrado en la educación. Absorbe y asimila en la textura de su propio cuerpo causal todo cuanto hay de más noble y sublime en el capítulo de la existencia que acaba de pasar, y por su actividad interior desarrolla y coordina los materiales que lo componen. Así se pone también en contacto directo con las grandes almas, estén en carne o no en aquel instante, y de su comunicación con ellas recibe enseñanzas de más fina sabiduría y más grande experiencia. Cada vida celeste es sucesivamente más rica y profunda, a medida que la potencia receptiva del pensador se desarrolla. El saber entra en él en poderosas oleadas, y más aprende a comprender las operaciones de la ley y las condiciones del progreso evolutivo. Toma así cada vez a la vida terrestre con mayor sabiduría, con poder más efectivo, con visión más clara del fin de la vida y con discernimiento más claro del sendero que él conduce. Por poco evolucionado que esté el pensador, llega para él un momento de visión clara en el instante de su vuelta a la vida de los mundos inferiores. En un momento se ve pasando por las causas que contiene, preñadas de lo porvenir, y ante sus ojos desfila el plan general de su próxima encarnación.
Poco después, las nubes de la materia inferior surgen en torno de él y su visión se pierde en las tinieblas. Comienza el ciclo de una nueva encarnación, se despiertan los poderes del mental inferior y sus vibraciones reúnen los materiales de la región correspondiente para la formación del cuerpo mental, primer paso del nuevo ciclo. Estas indicaciones deben bastar por ahora, pues se tratarán de un modo más especial en capítulos consagrados a la reencarnación. Hemos dejado el alma adormecida, despojada de los últimos jirones o restos de su cuerpo astral, presta a pasar del Kamaloka al Devachan, del infierno al cielo, del purgatorio al cielo, y la conciencia adormecida se despierta a un sentimiento de gozo inefable, de felicidad indecible, de paz que sobrepuja a toda comprensión. Las melodías más dulces resuenan en torno a ella, los matices más delicados fascinan sus ojos, la atmósfera misma parece un conjunto de música y de color, y todo el ser se inunda de luz y de armonía. Luego, a través de la bruma de oro, aparecen, sonriendo con dulzura, las figuras amadas sobre la tierra, idealizadas por la belleza que expresan sus emociones más nobles, más sublimes, sin la menor sombra de los cuidados y de las pasiones de los mundos inferiores. ¿Quién podrá referir la felicidad de ese sueño, la gloria de esa primera aurora de la existencia celeste? Vamos a estudiar ahora detenidamente las condiciones que distinguen las 7 subdivisiones del Devachan, pero esto será objeto de nuestro próximo video. Por ahora nos podemos contentar con este breve resumen de las características del Devachan, o sea, el cielo de los hinduistas.